entre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Todos los días nos enfrentamos a las diversas opciones y posibilidades que nos presenta la vida en este mundo caído, que con mucha facilidad se torna demasiado confuso. Nos vemos en la necesidad constante de elegir entre una cosa o la otra, y muchas veces nuestras elecciones deben ser hechas contra el reloj o bajo diferentes tipos de presiones. Somos constantemente bombardeados con publicidad, mercadeo, opiniones, mensajes, ideologías, doctrinas y posturas en las distintas esferas como la social, la moral, política y hasta la religiosa. La Biblia nos advierte que incluso dentro de los mismos círculos cristianos pueden introducirse enseñanzas engañosas y liderazgos con dobles agendas. En nuestro constante trato con los demás, los desafíos relacionales también están a la orden del día. Y nos preguntamos cosas como esta: ¿cómo debemos manejar esta situación? ¿Cómo debo abordar este desacuerdo o conflicto? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo callar? ¿Será que esta persona es auténtica y confiable? ¿O será que esta persona es falsa y deshonesta? Entre tantos otros cuestionamientos válidos que nos hacemos cada día, nos disponemos de todo corazón y con toda sinceridad a hacer la voluntad de Dios, pero lo cierto es que a veces la voluntad particular de Dios para ciertas situaciones específicas no es tan obvia ni evidente como nosotros quisiéramos. Y nuestro caminar cristiano suele añadirnos un signo de interrogación invisible en nuestras mentes y corazones, pero aun cuando sea invisible, es muy perceptible y constantemente nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? Y quiero partir presentándoles este pensamiento. La paradoja de la voluntad de Dios es que esta puede ser muy clara en lo general, pero a la vez misteriosa en lo particular. Por ejemplo, Jesús resumió toda la ley y los profetas a dos grandes mandamientos: amar al Señor nuestro Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso está muy claro, ¿verdad? Pero hay decisiones muy específicas en nuestras vidas que a veces no son fáciles de dilucidar y de saber cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, un soltero podría entender muy fácilmente que la voluntad general de Dios es que no es bueno que el ser humano esté solo. Pero cuando ya vamos a la voluntad particular de Dios, este mismo soltero se podría preguntar si la Biblia también da la soltería como una opción válida. ¿Dios quiere que yo me case o no? Y si Dios quiere que me case, entonces, ¿con quién me casaré? Entonces vamos de lo general, que es claro, a lo particular, que es misterioso. Por ejemplo, alguien que esté desempleado fácilmente podría darse cuenta de que la voluntad general de Dios es que trabaje con entrega, con empeño, con dedicación, que provea para los suyos, para su familia, haciéndolo todo como para el Señor, pero también
Vemos la voluntad particular, que sería, ¿cuál es el empleo que el Señor me dará? ¿Cuál es la puerta que debo tocar? ¿En dónde debo aplicar? ¿O debo hacer o no este emprendimiento? ¿Será la voluntad de Dios? Entonces vemos cómo cuando se trata de la voluntad general de Dios es muy clara, está en su palabra, pero a veces en decisiones muy particulares puede ser un misterio. Y eso nos crea a nosotros dependencia de Dios. Dependemos de su guía a través de su Espíritu. Y es ante esta claridad de la voluntad general de Dios y el misterio de su voluntad particular, y por todo el cúmulo de cosas que mencioné anteriormente en esta introducción, que cobra tanto sentido una oración como la que Pablo elevó por los filipenses, pidiéndole a Dios que les diera no solo discernimiento, sino todo discernimiento. Leamos Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Con tan solo una lectura básica de estos versículos, nos damos cuenta de que el discernimiento es indispensable para que escojamos lo mejor delante de Dios y para que agrademos a Dios viviendo en rectitud y para su gloria. El discernimiento en su forma más simple es la capacidad de juzgar bien. Usando términos más bíblicos, juzgar con justo juicio. En el contexto de nuestra fe cristiana, el discernimiento es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error, entre lo correcto y lo incorrecto, o como diría Charles Spurgeon, el discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo casi correcto. Y en última instancia, el discernimiento es entender la diferencia entre la voluntad de Dios y los deseos humanos y la corriente de este mundo caído. Pablo también dijo, examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. ¿Cuántas cosas debemos examinar? Todo, todas las cosas. Siguiendo el pensamiento de Pablo, podríamos decir que necesitamos todo el discernimiento, no solo un poco de discernimiento, sino todo el discernimiento para examinar no solo algunas cosas, sino todas las cosas. El título de este mensaje es Discernimiento en las decisiones. Discernimiento en las decisiones. La toma de decisiones es parte de nuestro diario vivir. Todos los días tomamos decisiones grandes y pequeñas. Prácticamente decidimos todo el tiempo. Aun cuando no decidimos, lo cierto es que estamos decidiendo no decidir. Así es, no decidir es decidir. Cuando elegimos no tomar una decisión, en realidad estamos tomando una decisión por omisión. O dicho de otra manera, estamos optando por la indecisión. Y ese es precisamente el primer punto de este mensaje. Las indecisiones, el peligro de la duda constante. Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8 dice, el que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro, no sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. La duda suele llevarnos a la indecisión. Y la indecisión suele ser una forma encubierta de incredulidad. Lo cierto es que no actuar tiene consecuencias tan reales como actuar. Se lo repito, no actuar tiene consecuencias tan reales como actuar. En esta misma línea les presento el siguiente principio. Bíblicamente, la neutralidad es un mito.
La indecisión conlleva un impacto con consecuencias tan reales como una decisión. Entonces, cuando decimos algo como no voy a tomar una decisión porque no quiero sufrir las consecuencias, nos estamos autoengañando, porque la indecisión ya tiene en sí misma consecuencias. No existe tal cosa como la neutralidad en el reino de Dios. Por ejemplo, vemos en Apocalipsis que el Señor dice, no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, y por lo tanto te vomitaré de mi boca. No hay un punto medio ni neutralidad. No existen las decisiones neutrales. Cada sí a algo es un no a otra cosa, y cada no a algo es un sí a otra cosa. Observen estas palabras de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Vean cómo con tanta claridad, profundidad y sencillez a la vez, Cristo nos dice que no hacer algo es ya en sí tomar una decisión y optar por una postura particular. El sentido de las palabras de Jesús podríamos interpretarlo de la siguiente manera. Tu indecisión de estar conmigo te hace oponerte a mí. Tu indecisión de trabajar conmigo te hace trabajar contra mí. Cuando se trata de estar y trabajar con Jesús, la indecisión es tan grave como decidir no hacerlo. Se lo repito. Cuando se trata de estar y trabajar con Jesús, la indecisión es tan grave como decidir no hacerlo. La indecisión podría conducir a alguien a la perdición eterna. Como decidir no hacerlo o no seguir a Jesús podría conducirlo también a la perdición eterna. En la práctica, la falta de decisión tiene el potencial de prolongar el sufrimiento tanto espiritual como emocional, psicológico, práctico y cotidiano. Veamos el siguiente principio. La indecisión no es simplemente inacción, ya que esta tiene un impacto tangible en todas las áreas de nuestra vida. La indecisión no solamente es un tipo de autoengaño, sino también un tipo de autotortura. Mientras más tiempo navegas en la indecisión, más se arraigará el dolor y el sufrimiento. Mientras más tiempo navegas en la indecisión, más se enredarán las cosas. Mientras más tiempo navegas en la indecisión, más permitirás que sean las circunstancias, otras personas o el mismo maligno los que determinen el rumbo de tu vida. La indecisión no solo evita el descanso, sino que además prolonga el cansancio. La indecisión paraliza y estanca, pero a la vez agita y alborota, provocando caos. La indecisión catapulta la incertidumbre y también el miedo al futuro. El judío Maimónides, que era un filósofo judío, dijo: el riesgo de una decisión equivocada es preferible al terror de la indecisión. Es mejor el golpe de haber tomado una decisión equivocada que el terror permanente o el estancamiento de la incertidumbre que genera la indecisión. Tozer escribió tajantemente que la indecisión es el refugio de los cobardes espirituales. Se vale decir ay, ¿verdad? En la misma línea de pensamiento, Oswald Chambers dijo que la duda es el lujo del cobarde. La fe exige acción. Y quiero matizar esto, equilibrándolo con el hecho de que a veces la instrucción de Dios es que nos quedemos quietos esperando que Él actúe. En más de alguna ocasión Dios podría decirnos: no hagas nada y mírame actuar. Como en el Salmo 46:10, quédense quietos, reconozcan que soy Dios. En ese caso, el llamado a la inacción es divino. Y ahí estamos decidiendo obedecer la instrucción de Dios, quedándonos quietos.
Estar quietos cuando Dios nos instruye a hacerlo es, en una sola palabra, obediencia. Mientras que estar quietos cuando Dios nos ha instruido a actuar es, en dos palabras, inacción pecaminosa. Diferenciemos entre la quietud obediente y la inacción pecaminosa. Porque son dos cosas distintas y hasta opuestas entre sí. No espiritualicemos ni disfracemos nuestra inacción pecaminosa de quietud obediente. No disfracemos nuestra desobediencia de obediencia. Seamos conscientes de que nuestra indecisión no nos afecta exclusivamente a nosotros, sino también a los que nos rodean. Haciendo una paráfrasis simplificada del pensamiento del filósofo danés Kierkegaard, puedo decirles que no heredamos solo los rasgos físicos de nuestros padres, porque también heredamos sus decisiones no tomadas. Qué fuerte esto, ¿verdad? Hay decisiones que nuestros padres no tomaron que nos afectan como hijos en el presente. Y tenemos que verlo desde esta perspectiva también. Nuestras indecisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que están también siendo parte de una herencia o un legado negativo que estamos dejando a nuestros hijos si no corregimos las cosas. Todo esto nos hace entender que necesitamos discernimiento para disipar la confusión que nos ha estancado en la indecisión y la inacción. La realidad es que los seres humanos no solo batallamos con la indecisión, sino que además tenemos la tendencia a no darle relevancia a las decisiones que parecen pequeñas. Y caemos en la falacia de decir, como esta es una decisión tan pequeña, ¿qué importa en realidad lo que decida? Ese es precisamente el punto número 2. Las decisiones pequeñas, la importancia de lo cotidiano. Las decisiones pequeñas, la importancia de lo cotidiano. Ciertamente algunas decisiones que parecen ser muy pequeñas son acumulativas. Por consiguiente, si elegimos mal recurrentemente, la suma de estas diminutas elecciones equivocadas en la cotidianidad tendrá el potencial de hacer estragos significativos a largo plazo. La sabiduría de Cantares 2:15 nos dice: atrapen a las zorras, a esas zorras que pequeñas, que arruinan nuestros viñedos en flor. Un viñedo en flor es aquel que está en su mejor momento. Un viñedo es enorme y una zorra es pequeña. Lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que algo pequeño puede arruinar algo grande que está en su mejor momento. Algo pequeño puede arruinar algo grande, aun cuando esto grande está en su mejor momento. Lo aparentemente insignificante podría echar a perder todo lo que hemos sembrado y cosechado, causando daños desproporcionados. Una pequeña mala decisión podría llegar a ser como esa chispa diminuta que causa un incendio forestal incontrolable de grandes magnitudes, así como una pequeña buena decisión podría ser esa primera gota de un océano que produzca grandes resultados. Pablo dice en Gálatas capítulo 6 versículo 9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Es decir, a veces hacemos cosas buenas que parecen pequeñas y no dan resultados inmediatos, pero a su tiempo, si no nos rendimos, veremos los resultados. Les presento este otro principio. Cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, nos acerca a Dios o nos aleja de Él. ¿Qué pequeña decisión te está acercando más a Dios? Por ejemplo, para Daniel en Babilonia,
Una pequeña decisión de orar 3 veces al día marcó la diferencia, moldeando su fidelidad a Dios cuando llegaron las grandes amenazas y las peores crisis de su vida. Ahora también debo preguntarte, ¿qué pequeña decisión te está alejando de Dios? Por ejemplo, para Sansón, todo empezó seguramente con darle rienda suelta a algún pensamiento cuando se sintió atraído por la mujer equivocada. Seguramente pasó de darle rienda suelta a su pensamiento a tener una amistad inofensiva, y su pequeña complacencia, que había empezado con pensamientos y una pequeña cercanía a esta mujer, literalmente lo llevó a una ceguera tanto espiritual como física. El cúmulo de varias pequeñas decisiones equivocadas puede hacer una especie de efecto dominó, provocando una cadena de consecuencias adversas cuya inercia no pareciera poder detenerse hasta que todo se derrumba. Esa pequeña pieza que tiene el potencial de derribar a todas las demás piezas que se le pongan enfrente puede hacer estragos. Jesús dijo que nuestras pequeñas decisiones cuentan delante de Él y que estas pequeñas decisiones definen nuestro carácter en los distintos escenarios de la vida. Leamos Lucas 16:10, donde nuestro Señor dice: el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Todo esto nos hace comprender que necesitamos discernimiento, porque las buenas decisiones pequeñas del presente son los cimientos de lo grande y duradero del futuro. Se lo repito. Necesitamos discernimiento porque las buenas decisiones pequeñas del presente son los cimientos de lo grande y duradero del futuro. En verdad, los seres humanos no solo batallamos con la indecisión y con la minimalización de las decisiones pequeñas, sino que además nos enfrentamos al desafío de tomar grandes decisiones. Y ese es el punto número 3 y final. Las decisiones grandes, la relevancia de lo vitalicio. Las decisiones grandes, la relevancia de lo vitalicio. En Deuteronomio 30:15, Dios dice por medio del profeta Moisés: mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito o la muerte y el desastre. Algunas elecciones son trascendentalmente únicas debido a que nos afectan de por vida. Pero además debemos estar conscientes de que estas grandes elecciones también afectan a otros. Las decisiones grandes son de alguna manera puentes entre nuestra historia y la historia de otros. Por ejemplo, tus decisiones son un puente entre tu historia y la historia de tu cónyuge. Tus decisiones son un puente entre tu historia y la historia de tus hijos. Ojalá nuestras decisiones solamente nos afectaran a nosotros, pero afectan a los que Dios nos ha confiado. Por eso nuestro primer ministerio siempre debe ser nuestra familia. Les presento este otro principio. Las decisiones grandes moldean nuestra historia y las historias de los que amamos. Algunas decisiones grandes que tienen relevancia vitalicia son seguir a Cristo, elegir a un cónyuge, entrar en una vocación o dedicarse a una profesión, tener hijos, responder al llamado de Dios, entre otras. Hay decisiones tan cruciales que podrían alterar nuestra configuración de vida, como por ejemplo decidir qué hacer con un matrimonio difícil que pareciera no tener remedio, adquirir o no una deuda económica, renunciar a un empleo para optar por otro o hacer un emprendimiento, mudarse a otra ciudad o país. ¿A qué iglesia asistir? ¿A qué maestro de la Biblia escuchar?
fomentar la amistad con cierta persona o alejarme de esa persona. Procurar a cierto familiar o alejarme de ese familiar. Por cierto, entre paréntesis, les digo que en el cristianismo amar no es opcional ni negociable, ya que estamos llamados por Jesús a amar hasta a nuestros enemigos. Es decir, no hay ser humano sobre la faz de la tierra que no debamos amar, si somos cristianos. Por otro lado, perdonar tampoco es opcional ni negociable, debido a que estamos llamados a perdonar ilimitadamente. Eso es lo que implica la expresión de Jesús cuando le dijo a Pedro, hasta 70 veces 7. Eso significa, Pedro, perdona siempre. Es decir, no hay ser humano sobre la faz de la tierra que no debamos perdonar, aún así nos haya hecho el peor daño. Ahora bien, aun cuando amamos y perdonamos siempre porque somos cristianos, la distancia sí es una opción bíblicamente válida. Poner límites y elegir entre la cercanía y la distancia es una decisión crucial que debemos discernir. Porque como bien lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este era un dicho de la época que Pablo escribe en 1 Corintios y lo convierte en parte del canon bíblico. La sabiduría de Proverbios 13:20 también dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Alguna vez te juntaste con alguien que no sabías que era un necio y de repente terminaste en un enredo espantoso? ¿Te ha pasado? Creo que a todos. En su libro titulado Forgive, Perdonar, Timothy Keller dijo, puedes perdonar a alguien y aún así establecer límites. El perdón es gratis, pero la confianza hay que ganársela. Alguien dijo que la confianza se gana gotita por gotita, pero se pierde a cubetazos o a cubetadas. El perdón es absolutamente necesario, pero la confianza y la relación no siempre pueden o deben restaurarse de la misma manera. Las cosas no necesariamente volverán a ser como antes, aun cuando perdonemos y amemos. Lo cierto es que para todas estas decisiones grandes que nos afectan vitaliciamente o redefinen nuestra estructura de vida, el discernimiento es vital e indispensable. Meditemos en el siguiente principio. Necesitamos discernimiento para las decisiones grandes, pues estas nos impactan prolongadamente y reconfiguran nuestra vida. En síntesis, tanto nuestras indecisiones como nuestras decisiones pequeñas y grandes dan forma a lo que somos y en lo que nos estamos convirtiendo, afectando también a nuestro entorno y a aquellos que nos rodean. La escritora cristiana Deborah Farrington dice acertadamente que discernir significa más que comprender o tomar una decisión. Ahora ella aquí hace una etimología de la palabra latina para discernir, que es discernere. Entonces ella dice, dis significa apartar y cernere significa separar. Por lo tanto, de entre todas las opciones que tenemos ante nosotros, separamos aquellas que nos parecen especialmente adecuadas. Lo mismo hacemos al tomar una decisión, pero el discernimiento implica que tomemos en cuenta la voluntad de Dios para nosotros en lugar de simplemente nuestros propios deseos. En un sentido muy sencillo, discernir es ir más allá de nuestros propios deseos para enfocarnos en lo que Dios quiere. Discernir es relegar nuestra voluntad humana para abrazar la voluntad divina. Quiero dedicar esta predicación a todos aquellos de ustedes
que necesitan discernimiento desesperadamente para navegar por las complejidades de la vida. Quizá alguien está en un momento en el que todo parece estar cuesta arriba, o le está lloviendo sobre mojado. Amados hermanos, la vida no siempre es blanco o negro. Hay zonas grises y puntos ciegos, dilemas y decisiones tan difíciles como trascendentales que tarde o temprano debemos tomar. En tales situaciones, el discernimiento es el recurso divino que nos ayuda a tomar decisiones sabias que estén alineadas con la voluntad de Dios. El discernimiento nos permite ver más allá de la superficie, comprender los problemas subyacentes y tomar decisiones que honren a Dios y promuevan la paz, la justicia y el amor. Pero, ¿cómo se obtiene el discernimiento? ¿Cómo se obtiene el discernimiento? Porque creo que no hay uno solo de nosotros que no quiera tenerlo. ¿Cuántos de ustedes anhelan tener discernimiento? Bueno, denle fuertes aplausos al Señor. Me alegra el entusiasmo y el anhelo que tienen por tener discernimiento. Y como dice Pablo, no solo es discernimiento, es todo discernimiento para examinarlo todo. Ahora, observen esto. Ernest Larkin explica cómo se obtiene el discernimiento en un pensamiento breve pero profundo. Él dice, el discernimiento en su plenitud requiere un corazón entrenado, afinado para escuchar la palabra de Dios y la determinación de seguir esa palabra en amor. El discernimiento es verdaderamente un regalo de Dios, pero no uno que caiga de los cielos completamente formado. Es un don cultivado por la vida de oración y la búsqueda del autoconocimiento. Larkin acierta cuando define al discernimiento como un regalo de Dios que debe ser cultivado por nosotros. Es algo así como cuando un padre le regala a un hijo un avión a escala para armar, o como cuando un padre le regala a un hijo un rompecabezas o un set de Legos. El regalo está allí como un presente del padre, pero requerirá el esfuerzo del hijo que lo recibe para ensamblarlo, armarlo y darle la forma y el uso necesarios. Haciendo uso de mi afinidad por la música, escribí este pensamiento que me encantaría compartir con ustedes. Como el músico que afina su oído para distinguir cada nota, el creyente entrena su corazón con la palabra para discernir la voz de Dios entre el staccato de los deseos humanos y el fortísimo del mundo. El staccato son notas cortas que representan en esta idea los deseos humanos fragmentados en nuestros corazones. Y el fortísimo, que significa muy fuerte, representa el bullicio mundano. Un oído entrenado diferenciará entre la voz de Dios y los deseos humanos fragmentados y el bullicio mundano. Pablo dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vean cómo hay una obra de transformación que Dios hace, pero nos corresponde a nosotros también hacer algo en conjunto. Y es no amoldarnos al mundo actual y permitir que Dios renueve nuestras mentes.
Como bien lo observa Larkin, el discernimiento es un regalo de Dios que debe ser cultivado intencionalmente por cada uno de nosotros. No es pasivo, sino un trabajo cooperativo entre cada uno de nosotros y el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. El discernimiento se forma así, por medio de la obediencia repetitiva. Obediencia repetitiva, obediencia repetitiva. Con un tono esperanzador, Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y aquí Santiago se refiere a sabiduría para una situación específica que no podemos resolver en nuestras propias fuerzas. Inicié la prédica hablando de la voluntad general de Dios y la voluntad particular de Dios. Y cómo la voluntad general de Dios es clara, mientras que la voluntad particular de Dios es misteriosa. La voluntad general de Dios implica su carácter, preceptos y mandamientos. La voluntad particular de Dios conlleva su dirección específica para asuntos concretos en nuestra vida. Quiero mostrarles este principio en segunda persona del singular, es decir, de forma personalizada. Mientras más crezcas en la voluntad general de Dios, como amar, servir, orar, congregarte, más clara será su guía en lo particular. ¿Qué decir? ¿A dónde ir? ¿Qué decidir? ¿Qué hacer? No puedes discernir la voz de Dios en lo particular si no conoces el corazón de Dios en lo general. Quien camina en sus mandamientos, es decir, en la voluntad general de Dios, descubrirá sus señales divinas específicas para hacer la voluntad particular de Dios en su vida. Se lo repito, quien camina en sus mandamientos, es decir, en la voluntad general de Dios, descubrirá sus señales divinas específicas para hacer la voluntad particular de Dios en su vida. La obediencia a Dios en lo general abre la puerta a lo específico. Algunos cristianos van por la vida diciendo, es que Dios no me muestra qué hacer en esta situación específica en mi vida. Y mi pregunta sería, ¿estás cumpliendo con la voluntad general de Dios que ya dejó muy clara en su palabra? Porque si no estás cumpliendo con la voluntad general de Dios, será mucho más complejo entender su voluntad particular para ese asunto que necesitas resolver o en el que necesitas tomar una decisión. Nuestra dependencia de Dios debe ser total. Y solamente Él puede darnos ese regalo del discernimiento. Un regalo que nosotros de alguna manera tenemos que terminar de armar, ensamblar y cultivar en nuestro corazón. Pablo oró por los efesios, rogándole a Dios que iluminara los ojos de sus corazones, para que ellos pudieran ver lo que no habían visto aún. Y yo quiero orar en la misma dirección. Les ruego a Dios que podamos ser nosotros buenos mayordomos de ese regalo precioso llamado discernimiento y cultivemos intencionalmente ese discernimiento en nuestros corazones para salir del estancamiento de las indecisiones, para tomar decisiones pequeñas y cuanto más, decisiones grandes. Amado Dios, venimos delante de ti reconociendo nuestra dependencia absoluta y total de tu Espíritu Santo. El salmista diría, ¿a quién tengo yo
sino a ti. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Señor, hoy entendemos que tu voluntad general está muy clara en las Sagradas Escrituras, pero que a veces es tan difícil para nosotros como seres humanos entender cuál es tu voluntad particular en un asunto específico en nuestras vidas. Y entiendo que es porque tú refinas nuestra fe, aumentas nuestra fe y también nos haces depender de ti. Todos nosotros, Señor, estamos probablemente batallando con indecisiones, decisiones pequeñas y decisiones grandes. Y yo te ruego que nos des discernimiento. Te rogamos por sabiduría. Y te agradecemos que tú no menosprecias a nadie, sino que das esa sabiduría a quien te la pida y dependa de ti. Hoy entendemos que el discernimiento ha sido un regalo precioso que tú nos has dado, pero que requiere de nosotros que lo cultivemos intencionalmente, que lo armemos, que le demos forma en nuestro corazón, que nos ejercitemos, que entrenemos nuestro corazón para escuchar tu voz entre el bullicio del mundo, para escuchar tu voz entre nuestros deseos engañosos como seres humanos. Dios, queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Y sin tu Espíritu Santo estamos perdidos. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad. Rendimos nuestras vidas a ti, Señor. Nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz y te seguimos. Ayúdanos a tener discernimiento para ser mejores esposos, a tener discernimientos para ser mejores padres, a tener discernimiento para la bendición de nuestras familias, a tener discernimiento para ser mejores trabajadores, que hagamos todo como para ti, Señor. A tener discernimiento para ser mejores siervos tuyos, mejores hermanos en Cristo. A tener discernimiento para acercarnos a ciertas personas o distanciarnos de ciertas personas. A tener discernimiento para distinguir entre el rencor y el perdón, a tener discernimiento para distinguir entre nuestras emociones engañosas y optar siempre por amar. Amar. Señor, ayuda a mis hermanos. Trae claridad a la confusión. Trae paz al caos. Revélate a ellos y muéstrate a ellos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes. Dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día. Límpiame de mi maldad. Dame el regalo de la vida eterna. Sé mi Señor y Salvador. Me rindo y me entrego a ti, Jesús. Es en tu nombre, Jesús, el nombre sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre. El único nombre en el que hay salvación, que hemos orado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
A ti, nuestro Dios trino, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.